Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a aprender programación orientada a objetos con un enfoque en aplicaciones. Lo que nosotros vamos a intentar es crear un ente que se va a comportar de cierta manera. A este ente nosotros le vamos a llamar un objeto. Al objeto nosotros le vamos a dar ciertas propiedades. Entonces nosotros le vamos a dar a este objeto una serie de propiedades. Vamos a ponerlas aquí, properties. Y también lo que le vamos a dar a la clase es un conjunto de inputs. Entonces le vamos a dar información con la cual nosotros la queremos activar. Cuando nosotros hagamos esto, de darle propiedades e inputs a un objeto, vamos a utilizar una función que se conoce como init. Eso básicamente significa inicializar la aplicación. La voy a poner así porque vale la pena acostumbrarse a la notación, pero nosotros estamos inicializando esta aplicación y la vamos a inicializar con sus propiedades y con sus objetos. Luego nosotros vamos a definir para un objeto cuáles son las acciones genéricas. ¿Qué es lo que cualquier objeto de este estilo puede realizar? Y por último, lo que vamos a hacer es crear una instancia de este objeto y con eso nosotros tenemos todo el flujo de programación orientada a objetos. Una cosa muy importante es que la instancia, aquí este paso, es donde realmente se le da, o sea, los valores reales de los properties y los inputs. Entonces aquí es donde realmente salen los real inputs. Aquí nosotros estamos pensando en unos inputs, digámoslo, como genéricos en esta parte. Estos son teóricos, todavía no sabemos realmente cómo son, pero aquí es donde realmente le damos estos valores. Esto de aquí es el flujo de un objeto. Parece más complicado de lo que es, entonces vamos a hacer varios ejemplos para que todos entendamos qué es un objeto y al final podemos ver esto pero aplicado en aplicaciones. Muy bien, entonces me voy a ir a mi escritorio y lo que voy a hacer aquí es utilizando Git Bash, que no es necesario hacerlo con Git Bash, pero sirve bastante y ayuda mucho a que sea más rápido. Todo lo que yo hago con Git Bash ustedes lo pueden hacer simplemente con clic derecho nuevo y crear un folder o un archivo, no es necesario que lo hagan con Git Bash. Pero yo voy a abrir Git Bash y lo que voy a hacer es navegar hasta mi escritorio. Esto es muy sencillo, voy a poner cd y luego voy a poner desktop, entonces ya entro a mi escritorio. Y aquí en mi escritorio yo voy a crear una carpeta con el comando mkdir y la carpeta se va a llamar Python-objects. Notemos que se acaba de crear la carpeta aquí, Python Objects. Y entonces yo puedo navegar dentro de la carpeta. Voy a poner cd y voy a poner Python-objects. Esto me va a abrir la carpeta dentro de Git Bash y yo puedo empezar a crear cosas dentro de esta carpeta. Por un momento lo único que voy a realizar es poner code y un punto y esto va a abrir Visual Studio Code dentro de mi carpeta. Como dije, esto que acabo de hacer realmente no se necesita utilizar Git Bash, pero es bueno que empecemos a utilizarlo para que nos acostumbremos a la notación. Lo primero que voy a hacer es crear un archivo y este archivo se va a llamar run.py. Esta es una buena estructura de carpetas, tener un archivo afuera que se llame run.py o app.py o main.py, dependiendo qué es lo que ustedes quieran. Es como una buena notación que se llame de cualquiera de esas tres formas. Y luego puedes tener justamente una carpeta, y en esta carpeta yo la voy a llamar scripts, supongamos. O la podría, por ejemplo, llamar app. Eso también es posible. Ahora, si yo quiero poder importar cosas de manera sencilla desde run, es decir, en app voy a tener varios archivos. Si yo los quiero poder importar a run, hay un truco muy sencillo, que es agregar un archivo que se llame --init--.py. Y quiero mostrar qué es lo que sucede si no está este archivo. Entonces, por un momento, supongamos que yo voy a poner aquí un archivo que se va a llamar objects.py. Y supongamos que yo en objects.py creo una clase. Y esta clase se va a llamar doc. Es la clase pato. Bueno, para hacer una clase, yo necesito crear su función de inicialización. Todas las funciones dentro de una clase, su primer parámetro es self. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero supongamos que esta clase es muy sencilla. Lo único que hace es cuando me inicializan, imprimo quack, quack. Muy bien. Entonces yo aquí tengo mi clase. Aquí definí que es una clase, que la clase se llama pato. Y luego tiene que tener forzosamente su función de inicialización. Esta es muy sencilla, lo único que hace es imprimir quack quack.
Si yo me voy de vuelta a mi archivo run.py, que es como el archivo principal, supongamos que yo quiero llamar a ese objeto. Entonces, la manera en la que yo lo debería poder llamar es decir, from app.objects import doc. Muy bien. Entonces, en este caso, yo estoy llamando aquí a doc de esta clase. Y todo parece funcionar bastante bien. Pero supongamos ahora que nosotros creamos una subcarpeta. Es decir, dentro de apps, nosotros vamos a crear otra carpetita y esta carpetita se va a llamar objects. Supongamos que ahí vamos a guardar todos los objetos. Y yo muevo mi archivo ahí. Muy bien. Entonces, cuando yo me vaya aquí a mi objeto, yo voy a tener que tener cuidado en cómo voy a estar llamando a las funciones. Para que todo funcione de manera más sencilla, entonces supongamos que aquí no lo quiero hacer tan complejo, chance nada más continúo con la clase, pero me gustaría mostrar por qué es necesario agregar ese init. Entonces lo voy a hacer, creo que vale la pena. Voy a agregar una nueva carpeta acá, y esta carpeta se va a llamar, vamos a ponerle scripts. Muy bien. Y ahora, dentro de scripts, yo voy a crear un archivo que se va a llamar functions.py. Y este objects, por alguna razón, no se puso donde yo quería. Entonces nada, lo tengo que mover acá a objects. Si no, lo voy a hacer aquí desde la carpeta. No hay problema. Entonces tenemos nuestro archivo rom.py, app.py. Aquí objects tiene todo esto, lo cual está mal. Esto debería estar aquí afuera. Sí, muy bien. Entonces nuestra carpeta app tiene dos carpetas. Tiene objects y tiene scripts. Y objects tiene justamente este archivo objects.py, que es donde vive nuestra clase pato. Y scripts, pues tiene un archivo que se llama funciones. La razón por la cual vale la pena agregar el archivo init es el siguiente. Entonces, supongamos que yo quisiera desde mi archivo scripts llamar a la clase pato. Para hacerlo, a mí me gustaría poder hacer lo siguiente. From app.objects import doc. ¿Ok? Y que después yo pudiera poner, ok, doc va a ser igual a doc. Y correr este archivo. Entonces, si yo quisiera hacer esto, muy seguramente voy a tener problemas, porque las rutas no son relativas. Es decir, esto no lo va a poder encontrar. Estoy casi seguro, no quiero quedar mal, pero vamos a arriesgarnos, que si yo me voy acá y pongo, vamos a intentar correr esto, entonces aquí me tendría que poner en cd, y luego cd scripts, y aquí yo podría correr python functions.py. Bueno, entonces en este caso me va a salir esto, module not found, no module named app. Eso significa que no existe un módulo llamado app. No voy a poder hacer este tipo de trucos. Todo se soluciona de una manera muy sencilla y esto está bastante bonito. Es que si yo dentro de app creo un archivo que se llame --init--.py y lo hago también para cada uno de estas carpetas. Les creo su archivo --init--.py y voy a hacer lo mismo acá, --init--.py. Bueno, si nosotros hacemos esto, cuando intentemos volver a correr esta función, y aquí me está haciendo quedar mal, un momento. Bueno, en este caso, nosotros podemos aquí, vamos a intentar regresarnos, cd dos puntos. Déjenme cerrar todo esto. Que esto se está volviendo un poco más complicado de lo que quería, pero bueno. From app.objects, vamos a importar doc. Y ahora sí, vamos a ponerle que doc va a ser igual a doc. Y veamos esto. Intentemos correr esto. Vamos a ponerle python run.py. Y ahora sí dice quack quack. Muy bien. Entonces, es básicamente lo que quería mostrar. Tardó demasiado en poder explicarse, pero espero haya quedado un poco claro. Si nosotros agregamos estos archivos de init, podemos tratar a estas carpetas como si fuesen módulos. Eso lo único que significa es que nosotros podemos jalar archivos de ahí entre las mismas carpetas sin que haya tanto problema.
nosotros las tratamos como objetos relativos. Yo podría jalar cosas desde scripts o desde objects entre ellos usando esta misma notación, aunque estén dentro de la carpeta app. Y eso hace toda la diferencia. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a eliminar por completo la carpeta app. Y vamos a iniciar con una estructura muy bonita. Entonces, voy a crear una carpeta app vacía. Vamos a ponerle app. Y dentro de app yo voy a crear mi archivo init-py. De esta manera yo voy a poder jalar lo que yo quiera desde app. Aquí en app voy a crear un archivo más y lo voy a llamar objects.py. Y aquí voy a crear todos mis objetos. Entonces, intentemos nosotros crear un objeto y ejecutarlo desde rom.py. Voy a crear un objeto que se va a llamar user, como un usuario. Y su función de inicialización va a ser la siguiente. Le voy a poner self y después yo le voy a poner algo que se va a llamar inputs. Ahora bien, yo voy a guardar esos inputs como un valor propio. Yo voy a poner self.inputs va a ser igual a inputs. E intentemos ver qué sucede con este tipo de estructura de una clase. Yo me voy a ir a mi archivo rom.py y voy a ponerle from app.objects import user. Y luego voy a hacer una notación sumamente profesional de Python. Yo voy a crear una función que se va a llamar main. Y en esta función yo voy a hacer lo que yo quiera. En este caso voy a decirle que user va a ser igual a user y no le voy a pasar nada. Y después, esta es la notación más profesional que puede existir en Python. Le voy a poner if name es igual main, ejecuta main. Esto que acabamos de hacer aquí en un archivo como ron.py es la estructura perfecta. Importamos únicamente el código que vamos a utilizar, definimos una función que orquestra todo y después utilizamos este comando if name igual a main y llamamos a la función. No se tiene que llamar main, esto sí se tiene que ver así, pero esto se puede llamar como sea. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo, mira, vas a entrar, vas a jalar la clase que acabo de hacer. Cuando yo corra la función main, tú únicamente creas un usuario llamado main, un usuario llamado user, y eso es lo único que vas a hacer. Entonces, vamos a intentar correr esta aplicación y nos va a dar un error. ¿Por qué nos da el error? Porque está diciendo user init, que es justamente esta función, missing one required positional argument, input. Me está diciendo, necesitas darle un input. Entonces, ¿qué les parece si nosotros aquí afuera de main definimos cuáles van a ser nuestros inputs? Y es más, lo podemos llamar data para que vean que no se tiene que llamar igual. Lo voy a llamar data y yo aquí le voy a poner username. En este caso quiero que sea Jonathan. Luego vamos a ponerle mail. Quiero que sea, voy a poner mi mail. Y le vamos a poner age. Y le vamos a poner 27. Muy bien. Entonces, esta data yo la puedo ingresar acá. Y ahora sí, va a funcionar bien mi objeto. No hizo nada, porque de eso no se trata, ¿no? De hecho, esto no hace absolutamente nada por ese momento. Pero yo aquí pudiese empezar a jugar con él. Yo pudiese poner print y podríamos poner user.username, por ejemplo. Y cuando yo corra esto, es decir, no tiene... ok, una disculpa, es user.inputs. Y aquí sí me parece que voy a poner username así. Si no se puede esta notación, ahorita vamos a resolverlo. Porque esto lo está tomando como un diccionario. Entonces nada, le tengo que poner aquí username. Pero esto se puede solucionar para que sí se pueda como la anotación de los puntos. Ahí está Jonathan. Y si yo le pusiera aquí age, va a salir 27, etc. Ok. Entonces nosotros tenemos esta información. Muy, muy bien. Ahora, existe algo bastante padre que nosotros podemos hacer. Nosotros pudiésemos entender qué tipo de data es esta y hacer una clase también. En vez de entregarle un diccionario, nosotros le entregamos una clase con data. Esta idea no es nueva. Esta idea, de hecho, está hecha por una tecnología que se utiliza muchísimo en desarrollo. Y hay algo muy padre que se llama Pydantic, que vale mucho la pena aprenderlo más adelante. Pero Pydantic hace exactamente eso. Entonces yo lo voy a explicar sin Pydantic, porque ahorita no es necesario que lo utilicemos.
Pero el concepto que les voy a explicar en este momento es lo que Pydantic utiliza y lo que es muy poderoso. Entonces, vean cómo nosotros tenemos que estar poniendo pues el tipo de input y todo. Lo que nosotros pudiésemos hacer en vez de esto es crear, por ejemplo, un archivo nuevo y aquí le vamos a poner models.py. Se puede llamar como quieran, pero en programación de aplicaciones usualmente se llama models. Y aquí voy a crear una clase y en esa clase yo la voy a llamar config, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo aquí le llamo config y le pongo su función init. Y ahora sí, aquí yo voy a guardar esos datos. Entonces yo aquí podría poner, ok, self.username va a ser igual a Jonathan. Luego, self.mail va a ser igual al mail que yo había pensado. Entonces le vamos a poner aquí mi mail. Y finalmente le vamos a poner self.h. Y aquí le vamos a poner 27. Ok, entonces nosotros tenemos esto. Y ahora sí, desde rom.py, observen esto. Yo únicamente puedo ponerle from app.models import config. Y aquí data yo le podría decir, bueno, data es config. Y aquí yo le voy a pasar justamente, mira, esta data. Yo incluso le puedo decir que es del estilo config. Esto ya es más avanzado. Esto que acabo de hacer, lo único que le estoy diciendo es, oye, mira, te voy a pasar esto que es de este estilo. No es necesario que lo usemos. Y de hecho, ahorita que lo estoy pensando, esto se tiene que hacer aquí arriba. Acá. Le puedo decir data. Justamente va a ser de estilo config. Ya lo pasamos. Muy bien. Entonces, lo que acabamos de hacer ya nos va a permitir hacer las siguientes cosas. Imaginemos que yo quiero imprimir el username. Miren lo siguiente. Yo puedo poner user. Punto, y aquí me van a aparecer todas las cosas que tiene. Ya me aparece inputs, y luego si yo le pongo un punto, me aparecen los diferentes valores que yo tengo. Y esto aparece así porque está bien construido. Y eso es lo que yo les quiero explicar ahorita. Si nosotros aprendemos a utilizar muy bien programación orientada a objetos, nos vamos a volver muy buenos desarrollando aplicaciones y software. Tienen un montón de ventajas y un montón de cosas padrísimas que nosotros podemos aprovechar. Ok, habiendo dicho esto, nosotros podemos trabajar un poquito más con ciertas cosas. Por ejemplo, si yo me fuese aquí a Objects y tengo esta clase, yo podría crear una nueva clase, una nueva función, que es así especial, y se llama rrepr, ¿ok? Se llama repr, y aquí yo le puedo pedir que me imprima cierta cosa. Entonces yo aquí le podría pedir que me imprima, por favor, simplemente self.inputs. ¿Qué va a suceder con esto? Si yo en vez de imprimir users.ta, lo único que hago es imprimir users. De hecho, me parece que no puedo imprimir esto, tengo que regresarlo. Creo que tengo que regresarlo. Si yo decido imprimir mi clase, la función repr me va a permitir que yo imprima lo que yo quiera. En este caso me dice type error, return non-string. Ok, me parece que lo que tiene que regresar es un string forzosamente. Y aquí yo le estoy pasando un objeto. Ok. Entonces me parece que yo me tendría que ir a models y hacer algo parecido aquí. Creo que así se va a arreglar. Repr. Self. Aquí vamos a ponerle, ok, return. Y vamos a ponerle una f-string que diga username. Le ponemos self.username. Mail. Self.mail. Age. Self.age. Creo que esto va a funcionar. Si no, lo vamos a tener que arreglar desde acá. Pero bueno, intentémoslo. Si yo aquí lo corro, me va a decir no. Me dice type config, no puedo regresar eso. Entonces, y supongo que lo puedo hacer como una f-strings inputs. Tal vez eso ayuda. Sí, ok. Entonces no quería que lo regresara como tal, quería que lo imprimiera de cierta manera y aquí ya me lo está permitiendo hacer. Entonces si yo imprimo el usuario, me va a salir esta información.
Lo importante o lo padre de todo esto es que si yo quisiera cambiar la información de la configuración, lo único que tengo que hacer es irme a mi modelo y aquí yo puedo cambiar estos valores. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos hacer una función que cambie esos valores. Podríamos hacer simplemente la función def, vamos a ponerle set, miren aquí justamente lo pone, set attributes, pero bueno, nosotros podemos ponerle el name y el value y aquí lo va a realizar. No voy a utilizar esta función, vamos a crear una propia, vamos a ponerle set attributes, muy bien. Y aquí lo que yo le voy a pasar justamente es un objeto con los nuevos atributos, entonces le voy a poner new attributes, ¿ok? Así, new attributes. Y lo que voy a hacer es ponerle que self. De hecho, vamos a hacer un truco. Les va a gustar este truco bastante. Aquí vamos a ponerle username, mail y age. Y aquí lo único que vamos a poner es self.username es igual a username. Self.mail es igual a mail. Y finalmente ponemos self.age es igual a age. Ok. Entonces ya tenemos esta nueva función que lo que hace es le pasamos estos valorcitos y simplemente los cambia. Hagamos la siguiente lógica. Vamos a utilizar lo mismo que hemos estado haciendo, creamos este usuario, imprimimos su data, pero ahora supongamos que después yo quiero cambiar el user. Y aquí vamos a ponerle simplemente que un new user data va a ser la siguiente. Vamos a ponerle username y para que sea muy claro de qué está sucediendo le vamos a poner user2. Aquí le vamos a poner mail, vamos a ponerle simplemente mail2 y aquí vamos a poner age y pongamos, no sé, 26 o 25. Ok, entonces si yo quisiera cambiar la data con estos nuevos valores, una cosa muy padre que yo puedo hacer es simplemente poner data.setAttributes. Y ahora, en vez de yo tener que estar poniendo new user data y ponerle, bueno, el username, existe un truco en Python que es si está ordenado este diccionario de la misma manera en la cual ingresas los inputs, username, mail, age, en este caso así está, nosotros simplemente podemos poner dos asteriscos y el nombre de la data. Y luego lo único que vamos a poner es user, va a ser igual a user, data, y volvemos a imprimir user. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Vean que estos dos son idénticos a estos dos. Solo les estoy mostrando cómo nosotros podríamos cambiar de un usuario. Tenemos una nueva data, cambiamos los atributos y volvemos a imprimirlo. Entonces intentemos hacer esto y a ver si funciona. Y sí funciona bastante bien. El primer username me da toda esta información y el segundo me da toda esta información. Por lo tanto, nosotros podemos ir haciendo toda una serie de flujos. Finalmente, intentemos juntar programación orientada a objetos con funciones. Entonces, hagamos aquí un pequeño archivo que se va a llamar functions, por ejemplo, y creemos justamente la función de la cual estábamos hablando de cambiar un usuario. Entonces, vamos a poner aquí function change user. Ok, entonces, aquí en change user, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estábamos con un usuario, entonces lo primero que le tengo que dar es un user, ok. Luego, le tengo que dar una nueva data y le tengo que pasar esta función. Entonces, yo lo que voy a hacer es justamente user, data, new data, pero seamos inteligentes. Dado que nosotros ya definimos todas estas cosas, nosotros podemos decirle a esta función qué es lo que tiene que esperar. Entonces, observen esto. Yo voy a poner from app.models import. Nosotros estamos importando aquí config. Lo vamos a ponerle from app.objects import user. Y me parece que para un diccionario tengo que decir from typing import y me parece que es dict. Ok. Entonces lo único que voy a tener que hacer es lo siguiente. Aquí yo le voy a decir, ok, vas a esperar en este punto que user es un user, data es config y new data es un diccionario. Y listo. De esta manera nosotros le damos muchísima información a nuestra función. No tienen idea de lo poderoso que es esto. No es necesario. Esto no es necesario, es lo que quiero dejar claro. Pero ayuda muchísimo y es una práctica muy profesional que hemos estado empezando a enseñar apenas. No porque no es importante, sino porque apenas la empezamos a utilizar nosotros. Y yo les puedo asegurar que hacer esto
cambia muchísimo cómo programas. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar esto para hacer el cambio de usuario. Recordemos cómo lo estamos haciendo. Nosotros tenemos este usuario, lo único que hacemos es agarramos esta nueva data y lo utilizamos en esta sección. Lo interesante es que únicamente necesitamos esto de aquí. Entonces yo lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Aquí en vez de que diga New User Data, nada, se va a llamar New Data. Así. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner Return User. Muy bien. Ahora sí, podemos utilizar esta nueva función y todo va a funcionar de manera muy bonita. Algo que me gustaría es como para no tener que estar imprimiéndolo yo, que esta misma función antes de esto imprima User. Es como para que no sean tantas líneas, pero bueno. Entonces, desde run, me voy aquí y voy a poner from app.functions import change user. Aquí hago mi primera cosita donde, bueno, le doy la información precargada, entonces load user, y supongamos que aquí queremos cambiar al usuario. Ok. Aquí lo único que voy a poner es user, va a ser igual a change user. Y lo que le vamos a pasar es el user anterior, le vamos a pasar la data y le vamos a pasar el new user data. Bien, veamos si esto funciona. Y funciona de manera perfecta. Ahora bien, yo puedo empezar a utilizar un montón de funciones. Puedo crear un login, un sign up, bla, 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 bla. Y lo que voy a tener al final es un montón de funciones, modelos y objetos que interactúan entre ellos para cumplir una funcionalidad. Y eso es una aplicación. Y es lo que acabamos de realizar. Espero no haya sido completamente difícil. Espero hayan entendido un poco sobre lo que estábamos haciendo. Y pues bueno, eso fue todo. Vale mucho la pena empezar a hacer aplicaciones de esta forma, intentando hacer nosotros. En siguientes clases yo les voy a enseñar a utilizar un módulo que se llama FastAPI, también Flask, y van a ver que si logran entender como esto a nivel yo lo hice, cuando utilicen un framework de una persona como Flask o FastAPI van a ser poderosísimos y van a poder hacer cualquier desarrollo que se les ocurra. Bien, esto fue un curso de Zero to Hero. Espero les haya gustado mucho.